Este videotutorial explica cómo definir el marco horario semanal. Para definir un horario, usamos uno o más conjuntos de tramos o intervalos con sus correspondientes horas de entrada y salida. Por ejemplo, tenemos un primer intervalo entre las 8:30 y las 9:20, otro de 9:25 a 10:15 y un tercero de 10:20 a 11:10. El botón Verificar el marco comprueba que no haya errores en la definición del horario, en cuyo caso lo representa gráficamente. Ahora tenemos solamente 3 tramos. Podemos añadir fácilmente más intervalos, pongamos 8. Para modificarlo, cambiamos la hora inicial, por ejemplo, a las 8:20 y ponemos una duración de 55 minutos. Usando el botón a la derecha de este campo, se transmitirá esta duración a todos los intervalos. Lo mismo para el tiempo entre tramos, que lo pondremos de 0, introduciendo este valor entre todos los tramos. Si existe una parada de mediodía, debe indicarse dónde se encuentra y su duración. En este caso, después del sexto intervalo, con una duración de 60 minutos. Usamos el botón a la derecha para establecer esta duración en el horario. Lo mismo para los recreos. Vamos a añadir un recreo a segunda hora con una duración de 20 minutos y otro a cuarta hora con la misma duración. Cada botón actualiza únicamente la del correspondiente recreo. En todo caso, las horas de entrada y salida de cada intervalo siempre podrán modificarse directamente. Por ejemplo, se podría cortar ligeramente el último intervalo para salir 5 minutos antes. Comprobemos que el horario es correcto pulsando el botón Verificar el marco. Si tenemos un mismo marco para toda la semana y alguno de los intervalos no es hábil, se puede señalar con un prohibido. Normalmente también será necesario determinar el horario de cada uno de los grupos de alumnos usando posiciones prohibidas en sus plantillas particulares. Es preferible usar un marco común, pero a veces es necesario definir más de uno. Solamente es necesario definir varios marcos si existen intervalos solapados, es decir, si hay intervalos de un horario que tapan 2 intervalos en otro. Si tenemos varios marcos, a cada grupo de alumnos se le asignará uno u otro marco. GHC admite hasta 4 marcos diferentes, a los que se puede poner un nombre. Si no es suficiente con un horario para todos los días, GHC también permite definir un horario distinto para cada día de la semana. En este caso, la presentación de las tablas con los horarios resueltos podría necesitar que se detallase la hora de entrada y salida en cada celda. Si se definen varios marcos u horarios distintos para cada día, puede ser útil el comando copiar el horario actual a otro marco u otro día de la semana. En los centros de educación primaria puede ser necesario disponer de tramos con una duración fraccionada. Estas duraciones están tipificadas y son independientes de las horas de entrada y salida. La utilización de intervalos fraccionados permite definir también sesiones lectivas con una duración fraccionada. Las sesiones podrán tener, en este caso, además de un número entero de intervalos, duraciones de 1/2, 3/4 o un intervalo y medio. Las sesiones con una determinada duración se encajarán en intervalos de su misma duración o en intervalos consecutivos que la completen. Por ejemplo, una sesión entera se podrá encajar en 2 intervalos consecutivos de duración 1/2. También en la primera ventana de configuración del planificador se pide el número total de aulas con que cuenta el centro de enseñanza. Puede utilizar el tutorial Cómo configurar las aulas para obtener más información sobre este dato. Gracias por su atención.